Hola, soy Santiago y te apuesto un árbol sintáctico a que cuando expones no solo puedes leer. La oralidad. Como lo podemos percibir, las expresiones escritas que hemos realizado nos llevan a entender que hay una vaina diferente y acompañada de estos recursos. En este caso hablamos de la oralidad. La diferencia de la escritura es hacia in situ, es decir, ocurre en un espacio y un tiempo determinado, y eso es inalterable, lo cual compromete el discurso. Y no solo el discurso, sino las acciones que se tienen que tener en cuenta al momento de. Tienen entonces una serie de partes, de características, de particularidades, con las cuales tenemos que tener en cuenta si queremos que nuestros actos comunicativos realmente logren un sentido en el espectador o en el público. En este video abordaremos esas particularidades de la expresión oral, la diferenciaremos de la escrita, también abordaremos los tipos de expresión oral que existen en los entornos académicos, mientras abordamos consejos o errores comunes que se dan en la expresión oral y cómo mejorar esta competencia. Primero vamos a hacer una comparación entre las expresiones orales y las escritas. Entonces, para esto se debe tener en cuenta que comparten una serie de características, pero en cuanto a cada una son diferentes. Vamos a categorizar dos tipos, los elementos contextuales y los elementos textuales. En los elementos contextuales hablaremos de todo lo que ocurre en el entorno inmediato. Como dijimos ahora, la oralidad es in situ. Entonces, todos esos elementos vamos a aclararlo y pues se dividen en cuatro. Hablemos entonces del soporte físico. En la oralidad hablamos del habla, valga la redundancia, y tenemos en cuenta la emisión de los sonidos. Todos los sonidos que podemos hacer gracias a nuestro alfabeto. En la escritura son elementos icónicos, son gráficos, son las letras. Tengamos en cuenta que los elementos que usamos de acuerdo a los sonidos es que no son aleatorios. Nuestro idioma es muy ordenado. Hay una serie específica de cómo se organizan las palabras, pero no profundicemos en sintaxis. Sin embargo, para el entendimiento de los oyentes, de nuestro público, esta ordenanza, sucesividad de palabras es clave si queremos hacer que nuestro mensaje tenga sentido. Adicional a esto, no olvidemos que gracias a las nuevas tecnologías tenemos la oportunidad de grabar, como este video. Entonces, a diferencia de antes que los oyentes estar presentes para poder recibir esos mensajes, hoy en día no. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener un ritmo, de escoger el ritmo con el cual vemos los videos, los escuchamos, los procesamos. Incluso alguno de ustedes puede estar viéndome en por dos y no lo voy a juzgar. Tal vez un poquito. La inmediatez e interacción. Como los sonidos viajan por el aire, la oralidad hace posible escucharnos en un mismo espacio. Con denuedo y con sacrificios increíbles, la más dramática y heroica contienda de la historia contra el más estruendoso síntoma de la descomposición moral de nuestro tiempo. Sin embargo, grabaciones como esta dan a la oralidad otra posibilidad de interacción con ella y otra serie de dinámicas que se dan en los entornos virtuales. Hablemos de los foros, por ejemplo. Esto es muy interesante porque va más allá de la cualidad de estar sentado en un auditorio, bueno, de estar parado en un auditorio. La escritura, por otro lado, difiere de los momentos y lugares, pues se puede leer donde lo prefiera el lector, en la biblioteca, en un salón, en la casa, en el bus, en un parque, durmiendo. Bueno, esa última no. Información contextual. Para las expresiones orales resulta muy fácil y despreocupado tener que mencionar las cosas referentes a las condiciones contextuales, es decir, a las horas, a el día, el tiempo, el clima. Todas estas cosas son obviadas por los espectadores porque están sucediendo in situ. Sin embargo, en el texto esto no se da tan obvio. En la escritura, estos elementos se tienen que mencionar, se tienen que hacer alusión de ellos de forma más directa, pues corresponden a etapas de la historia. Entonces no se pueden dejar a un lado. No es lo mismo si leemos. Todas estas universas e infinitas gentes, a toto genere crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven. ¿Qué leer? ¿Cuál es la capital de Bangladesh? La casa de vos sabes, no sé, pai.
Ana, estoy crochis porque tuki muñeco al lado. Como yo no salgo aquí de Medellín y Itagüí, voy al otro lado para y tal vez sí. Pero como estoy aquí es cochi, hermano, y estoy... Si creen que esta diferencia se ha mantenido, pues están errados. Resulta que gracias a las TIC hay una diferencia y es que para las grabaciones ahora es necesario saber en qué momento se hicieron, en qué momento se grabaron, fueron producidas, mientras que en la escritura basta con explicar sus condiciones de espacio y de lugar, como en el caso de la lectura que acabamos de hacer de Bartolomé. Hablemos ahora del elemento textual. Como hemos visto, existen diversas condiciones que determinan la oralidad, relacionadas con el espacio y con el público objetivo. Para ello, se induce en una sintaxis, es decir, la construcción de frases y oraciones, que facilitan la comprensión de los escuchas. Pero tengamos en cuenta que hay muchas cosas, muchos elementos que alteran nuestros discursos, así hayamos hecho una planeación rigurosa. Suele suceder que se incompleten oraciones, se den construcciones agramaticales como mi madre cocina tan bien como ti, en lugar de mi madre cocina tan bien como tú, omisión de conectores, pausas incómodas o muletillas. Transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. ETA es una gran nación. Señora ministra de Ciencia y Tecnología y Ciencia e Innovación, señor... Perdón por estos dislates. Señor ministro de Trabajo, Turismo, Industria... Perdón. Esto no está... Lo siento. Si cree en la división de poderes, si cree en el Tribunal Supremo, o si por contra cree Adoptada por el grupo. Al escribir esto se puede subsanar, pues el texto permite volver a él y volver a él y volver a él cuantas veces se necesite para corregirlo. ¿Qué elementos hacen parte de la oralidad? Es bastante común que se llegue a escribir antes de hacer una expresión oral. Por ejemplo, en nuestra carrera existen diversos recursos como los guiones literarios o los guiones técnicos, los cuales hacemos para hacer producciones sonoras o audiovisuales. Veamos cuáles rasgos existen dentro de la expresión oral y la caracterizan. Hablaremos de tres: los rasgos lingüísticos, los paralingüísticos y los extralingüísticos. Los recursos lingüísticos. Hablando de sintaxis, de coherencia y de cohesión, vamos a mencionar tres consejos básicos. Primero, evitarás usar conectores. Si es necesario, que sean sencillos. Aquí hay algunos ejemplos. Normalmente se usa la siguiente estructura sintáctica para armar oraciones: sujeto, verbo, complemento. Esto se da por una formulación sencilla de las palabras y de las oraciones, pues lo que se necesita es ser más claro con el espectador y evitar complejidades técnicas que no se necesitan, explicar o que tomarían más tiempo. Y hablando de oralidad, el tiempo siempre es muy limitado. Por eso llegamos al tercer elemento. Evita hacer dentro de las oraciones incisos o explicaciones. Dedica más bien un espacio de tu discurso a hacer ese tipo de cosas si es necesario. En cuanto al léxico y a la referencia, es preferible ser claros con lo que decimos, entonces evitemos el sentido figurado, pues nuestro público puede interpretarnos de una forma errada. Aquí un ejemplo. Pero ¿cómo se aplica ese referente textual? Tengamos en cuenta que, como se mencionó anteriormente, nuestro público comparte espacio y lugar. Entonces la información contextual no es necesario mencionarla. Todas las palabras que dan cuenta de estas cosas se llaman deícticos. Aquí una lista. Hablemos ahora de los rasgos paralingüísticos. Cuando hablamos de los elementos paralingüísticos, ponemos de antemano que, si bien tiene que ver con seleccionar palabras y articular las oraciones, es decir, los elementos lingüísticos, estos ocurren a la par, al mismo tiempo, para complementarla, sustituirla o enfatizarla en el proceso de comunicar algo. Si hasta ahora no lo entienden, no pasa nada. Veamos los tres rasgos más evidentes de los elementos paralingüísticos para poder entenderlo. El primero es la articulación. Es la emisión de los sonidos que representan nuestro alfabeto. Como escucharon, no se entiende ni jota. Eso se da porque estoy haciendo una mala articulación adrede de todas las palabras. Aquí veremos algunas recomendaciones. Tenga presente pronunciar todas las sílabas de cada palabra. Mantenga la concentración necesaria para no distorsionar las palabras. Podría, por los nervios, decir texis en vez de tesis, doctor en vez de doctor.
y evitar a todo lugar los barbarismos, es decir, a las palabras que no son reconocidas por nuestro lenguaje. Absténgase de burlas por decir aiga, almóndiga, inauguración, nadies. Nada de extranjerismos, muchachos, por favor. Que deja vaina de outfit, iconic, crush, funar, bestie. Segundo rasgo, la acentuación. Yo sé que a todos nos ha pasado que al momento de exponer o leer, hacemos más fuerza en una sílaba de alguna palabra donde no iba y suena extraño. Es un error muy común. Sin embargo, en la expresión oral hay que tener mucho cuidado con esto, pues el acento puede cambiar el significado de las palabras o de lo que querramos decir. Veamos la siguiente palabra. Cálculo es un sustantivo, pero si decimos calculo, es un verbo en tiempo presente. Y si decimos calculó, es un verbo aún, pero en tiempo pasado. Ahora bien, no nos interesa mucho, pero en la escritura, las tildes marcan los acentos ortográficos. Son muy claves. Por otro lado, en la oralidad, vemos la necesidad de hacer énfasis o de marcar importancia en algunas palabras, pues hacemos uso de un recurso para las sílabas que son inacentuadas. ¿Creen que es lo mismo decir desalojaron a los invasores a decir desalojaron a los invasores? El acento enfático, pues, es un recurso que no cambia el significado literal de las palabras, pero sí su carga de significación. Y esto permite que quienes escuchan presten mayor atención a algunas cosas que nosotros querramos decir. Pasemos ahora a la entonación. Pensemos en esta característica como las subidas y bajadas que hacemos en nuestra voz, por lo que nos demanda la respiración. A estas acciones se les conoce como inflexiones. Ahora bien, la emocionalidad y la motivación cargan de significado nuestras inflexiones, pero además inconscientemente hacen que nuestros segmentos del habla se compongan de un ritmo y cierta melodía dentro de algún enunciado. A esto se le conoce como grupos fónicos y no dependen de la gramática, sino de nuestras inflexiones. Para entender las inflexiones vamos a clasificarlas y representarlas con una flecha, y esta va a indicar hacia dónde se dirige la inflexión. En la escritura, las pausas se representan con los signos de puntuación, ya que no hay inflexiones directamente. Primera clasificación, la inflexión de suspenso. Para mayor entendimiento, vamos a mostrar que signos de puntuación hacen parte o comparten la característica con las inflexiones. Entonces, la primera, que es la inflexión de suspenso, se compone de los signos de admiración y los puntos suspensivos. El primero sirve para hacer notar alguna distinción en particular, pero no hay inflexión porque la emoción se sostiene en toda la oración. Pueden ser para mostrar ayuda, sorpresa, admiración por algo o lo que usted quiera, pero se debe de mantener la emocionalidad. Los puntos suspensivos sirven para hacer indicar que hay algo del discurso que aún está incompleto o algo que los espectadores ya saben y no se va a explicar directamente en el discurso. La inflexión ascendente. Aquí nos encontramos con los signos de interrogación y las comas. Es normal que en nuestro idioma las preguntas terminen con una entonación más alta, especialmente si son de sí y no. Pongámoslo a prueba. ¿Qué tal si preguntamos, ¿has comido hoy? ¿Vienes mañana? Ahora ustedes, inténtenlo. Además de esto, la inflexión de voz alta da a entender que una idea no se ha terminado, pero lo que sigue es su complemento. Inflexión descendente. Aquí los signos de puntuación son el punto seguido, el punto aparte y los dos puntos. Si vos tenés la total certeza y seguridad que lo que acabas de decir tiene una idea completa y con un sentido claro, entonces lo que deberías hacer a continuación es una inflexión baja. Además, ten en cuenta, como lo mencionamos anteriormente, que los conectores que se usen deben ser sencillos y claros para que el discurso tenga un sentido para los oyentes. Existen otros dos tipos de inflexiones que parecen una combinación. Hablamos de la inflexión semiascendente y la semidescendente. En la primera, ocurre que si después de un alza en la voz la bajamos, damos a entender que la información continúa. En la inflexión semidescendente, aunque la información ya se haya dado como completa y concluida, damos un alza en la voz. Esta es una característica de intencionalidad y marca el mensaje por lo que se quiere decir. Hablemos entonces ahora de los rasgos extralingüísticos. Aquí hablamos entonces de unos elementos corporales y espaciales que se dan aparte de la producción lingüística. Se manejan
o intervienen consciente e inconscientemente por parte del expositor. Las miradas, los gestos, los movimientos son concomitantes. Esto quiere decir que acompañan todo lo que se dice, mientras que elementos como la vestimenta, objetos o el mismo espacio físico son más bien inalterables. Ellos aportan un carácter de similitud para el contexto, tanto de los hablantes como de los escucha. Así, lo referente al cuerpo se denomina kinesis, los movimientos, las expresiones faciales y su incidencia en lo que se dice, mientras que la categoría espacial se denomina proxemia, como el estudio del espacio, los objetos que habitan aquel espacio y su significación dentro del acto comunicativo. Hagamos otro negocio mejor, que yo ya tenía, era una iglesia. Pero usted sí cambia de negocio muy fácil. En Antioquia lo que no sirve se cierra inmediatamente, le digo. Este es mi confesionario. ¿Y a dónde es el reclinatorio? El reclinatorio, levántese usted que yo apenas estoy empezando. Levántese usted a ver. Vea, en esa silla, antes más bacano. A continuación, veremos algunos aspectos corporales como espaciales para tener en cuenta en las expresiones orales. Sin embargo, la asignatura lectiva Comunicación no verbal en la oratoria, dictada por el docente John Freddy Mejía, es particularmente encantadora para este tema y pueden profundizar mucho más si la matriculan. Veamos entonces los gestos. ¿Son conscientes del movimiento de sus rostros, de las manos o el resto del cuerpo? Algo de tal naturalidad en nuestra cotidianidad demanda un control y un manejo pertinente, pues su interpretación va de la mano con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, uno de los errores más comunes en las expresiones orales es realizar una acción repetida y repetida y repetidamente. Eso se le conoce como una muletilla no verbal. Otras acciones, como mirar al suelo constantemente o agarrar objetos de la nada, distraen al público y hacen que pierda el sentido de nuestro acto comunicativo. Recomendaciones. Estudie frente a un espejo los gestos habituales y determine cuáles son y cuáles no son adecuados para dirigirse a un público. Evite que las emociones extremas se dibujen en el rostro. No se tape la cara con las manos. No oculte las manos. Evite los movimientos repetitivos con las manos o los pies. Las miradas. Eso de que los ojos son la ventana del alma se puede evidenciar en nuestras intervenciones. Los ojos aportan elementos que demuestran qué tan seguros estamos de lo que estamos hablando, o por el contrario, demuestran lo perdidos que estemos en el tema que estamos exponiendo. Vamos a mencionar algunas recomendaciones. Evite el parpadeo constante, pues es indicativo de ocultar información. Mire con seguridad al público. Recorra con los ojos a todos los asistentes. Dirija las miradas siempre a los ojos del público. Jamás dirija la mirada al techo o al piso. Son síntomas de inseguridad. Hablemos de la postura. No es lo mismo recibir el mensaje de alguien que se sienta con libertinaje, que está como parchado con las piernas abiertas, que de alguien que se presenta con algo de seriedad. Obviamente esto depende del contexto, pero la actitud de quien expone y su intención puede ser más eficaz si se tiene en cuenta mantener el cuerpo erguido pero no rígido. Evidencie cierta soltura de los músculos. Evite el ladear o hundir la cabeza entre los hombros. No se recueste en la pared mientras habla. Y no desmeritemos la presentación personal. Si dejas a un lado el vestuario y los accesorios que usas, puedes haberte ganado el desprecio de los escucha. Hay un docente en la carrera que siempre dice que debemos ponernos muy bonitos para nuestras presentaciones finales. Y está en lo correcto. No se trata totalmente de ser formal, pues esto puede llegar a ser incómodo, sino de encontrar un equilibrio con la informalidad para ser más cercano con el público. ¿Qué ocurre entonces con el manejo del microespacio? En nuestra cultura, y particularmente en los árabes, tenemos una similitud en crear relaciones físicas cercanas, como los abrazos entre parceros, entre amigos. Este es un elemento clave para adoptar nuestra distancia con el público, pues entre mayor sea la distancia, mayor es la formalidad del evento o de la expresión oral. ¿Es posible desplazarse? Pues si el espacio físico y las intenciones comunicativas te lo permiten, entonces es un sí. Listo, pero ¿y entonces qué pasa con la disposición y la carga simbólica de los elementos en nuestro espacio? Como expositores debemos tener en cuenta cómo comunicativamente afectan esos elementos, así sean inmodificables o inalterables. Por ejemplo, en la asamblea biestamentaria de nuestra facultad del presente año,
tuvo una serie de peculiaridades en cuanto al espacio. Así, la organización en el galpón, con el ruido exterior, las sillas y mesas metálicas y la ausencia de formalidad, dio como resultado una serie de sensaciones y emociones tanto en los estudiantes como en los docentes y los administrativos. Aquí unas recomendaciones. Entérese con anticipación de las condiciones del lugar donde se realizará la intervención. Llegue con antelación para que estudie el lugar. Evite en la medida de lo posible que la cantidad de objetos se conviertan en un distractor para el público. Con todos esos elementos anteriores explicados, podemos dar una síntesis hasta este momento. Todos los discursos en cuanto a su construcción tienen que tener en cuenta la coherencia, la cohesión y el léxico de acuerdo al público al cual está dirigido. Por otro lado, entendimos que la voz, a través de la entonación, la articulación y la acentuación, no solo transmiten información, sino que también modula la intención, el sentido y la interpretación de los mensajes. A eso se le suman los elementos corporales y espaciales, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo in situ y todo lo que ocurre alrededor de nosotros en nuestro microespacio y los elementos que en él convergen, cambian, alteran y dan significación también a nuestro mensaje. Creo que esa es la pelotuda del medio, si no me equivoco. Es organizadora de eventos y fiestas. Vive de los problemas que se hace la gente cuando tiene que organizar una fiesta. Porque ni en eso nos permitimos fracasar. Obligados siempre a que todo salga bien. Aquí un pelotudo al que invitamos por obligación se cree conforme con el tiramisú que le servimos porque vivimos pendientes de cómo nos evalúan, cómo nos califican, qué puntaje nos ponen en cualquier cosa que hagamos, esperando siempre con miedo el triste boletín de esta escuela del orto. Teniendo todo lo anterior en cuenta, vamos a hablar de uno de los modelos de expresión oral más comunes dentro de la universidad. Estoy hablando de la exposición. Pero entonces, ¿cómo logramos hacer una buena exposición y no sufrir en el intento? Vamos a enfatizar en 3 momentos particulares de las exposiciones. Estos momentos van desde la planeación de un tema en particular, el desarrollo o puesta en escena, y un momento de evaluación donde se busca aprender del proceso y mejorarlo a futuro. La planeación. Es imprescindible hacer una consulta y organizar la información que se encuentra sobre el tema. En este punto se tendrán en cuenta las condiciones reales de nuestro público, para así escoger un léxico que fluya y no cause incomodidad con el auditorio. En este momento procedemos a hacer lo que conocemos como borrador o bosquejo, pues esto nos ayuda a tener en cuenta el tiempo de nuestras intervenciones y darle un sentido lógico a nuestros postulados. Finalmente, lo último es la preparación y selección de los recursos o ayudas que usaremos, ya sean audiovisuales, imágenes, folletos, actividades o cualquier recurso didáctico que ayude en la comprensión del tema. A modo ilustrativo, les mostraré algunas de mis diapositivas de otros proyectos o trabajos que he realizado. Ok, este primer trabajo es acerca de Roni Horn, una artista. Ella trabaja diferentes tipos de obras, pero bueno, la presentación tiene unos colores bonitos. El hecho de utilizar tantas tipografías de pronto distrae, así que ténganlo en cuenta. También evitar tanto texto sobre las diapositivas. Es mejor que sean ideas claras, las cuales ustedes no tengan que estar leyendo, sino que si lo van a hacer, que sean cosas muy puntuales. Ok, en este trabajo hice un objeto virtual de aprendizaje, es decir, un espacio en el cual se puede aprender sobre cosas relacionadas al manejo de la cámara, desde los ángulos, los tipos de planos, qué es un guión literario, qué es un guión técnico. Entonces utilicé objetos 3D para ilustrar estas cosas. Les recuerdo, todas las diapositivas que les voy a enseñar, todos los trabajos son en PowerPoint. También hay videos ilustrativos de otros trabajos que se han hecho en mi proceso a lo largo de la carrera. Entonces todo lo que van a ver es hecho por mí o por una compañera con quien hice al principio el trabajo. De ese trabajo destaco, los colores son muy sencillos, el fondo blanco ayuda para mantener a la atención,
es muy suave con los ojos y no hay tantas tipografías, entonces es muy tranquilo de ver. Este trabajo es una novela visual o algo casi como eso. También es hecho en PowerPoint. El objetivo era realizar un trabajo hipertextual. Hay una asignatura que seguramente la están viendo. Y pues nada, aquí se trabajó una pequeña historia de terror, un thriller psicológico. Y la idea pues era utilizar otros recursos que te enviaran a YouTube, que tuvieras que ver unos videos para entender o ampliar un poco la historia. Más o menos algo así fue lo que se hizo, ¿sabes? De este último trabajo sí voy a rajar. Utilicé muchos objetos 3D, entonces hay muchas cosas que distraen constantemente al público. Entonces la gente me decía, no sé si ponerle atención o estoy prestando la atención a a las cositas que se mueven. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. También los fondos de colores tienden a ser, de imágenes tienden a ser distractores. Entonces, si lo van a hacer, ténganlo muy en cuenta para que nos llame más la atención el fondo que la información que realmente quieren contar. Teniendo todo esto en cuenta, ¿alguna vez han realizado un plan B precipitándose a las dificultades que se pueden presentar? Les recuerdo que el HDMI no siempre sirve. A los profes se les olvida el video BIM o incluso el internet se cayó. Como última recomendación, tengan un plan B. Pausa para un tinto. Ahora la segunda etapa es el desarrollo. Aquí veremos 3 partes muy claves. La introducción se da espontáneamente, pues habla de manera general sobre los objetivos de la exposición en cuanto al tema a tratar, su importancia, el proceso que se hizo y los hallazgos durante la consulta, y finalmente los autores o testimonios que se usaron para argumentar. Todo lo anterior solo tiene un objetivo, y es que el público esté atento y interesado en lo que se va a exponer. Durante el cuerpo de la exposición se expone todo de una forma clara, precisa, argumentada y sobre todo sencilla para que se pueda entender. Durante las conclusiones se retoman los aspectos más importantes de la exposición y las implicaciones que se tienen para dar de cuenta de los objetivos que tiene la exposición. Además, es agradable y pertinente dar un espacio de reflexión y otro de preguntas para concluir finalmente toda la exposición. Finalmente, llegamos a la evaluación. Este espacio se abre con el objetivo de destacar lo bueno y de hablar sobre lo que se puede mejorar. Recordemos que hay 3 formas de evaluar: una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación. Bueno, pero ¿existen otras formas de intervención oral grupal? Pues sí. En la universidad es común que escuchemos hablar de charlas o ponencias que se dan a lo largo del semestre. Y les hago la puya para que vayan a esas actividades porque enriquecen nuestra formación. Antes de hablar de estas formas de intervención, mencionemos 2 figuras que normalmente se dan o se deberían dar para que tenga control, cuerpo y orden. La moderación. En esta actividad, una persona en particular habla sobre el tema, presenta a los participantes o expositores y da el juego o las normas o reglas que se van a tener en cuenta, por ejemplo, el manejo del tiempo. Esta persona coordina todo el proceso de la intervención oral. En la relatoría, esta acción es realizada por una persona que está encargada de registrar todo lo que ocurre durante el evento. Registra las participaciones y las preguntas o las soluciones también. Sus apuntes deben ser de carácter sintáctico, es decir, solo se menciona y condensa lo importante. Hablemos entonces del debate. Esta modalidad es bastante conocida en la universidad, dentro de las clases o incluso en los debates para elegir a un nuevo representante de los estudiantes.
Si recordamos, existen dos bandos quienes asumen posturas opuestas, con las cuales cada grupo busca, con argumentos sólidos, realizar un enfrentamiento con libertad de opiniones. Normalmente se presenta un momento de introducción para explicar el tema y escoger un moderador quien será encargado de dirigir las intervenciones de los expositores y finalmente dar una conclusión. Para nosotros es común que haya un ganador en los debates. Sin embargo, el verdadero ganador es quien convenció al público con sus intervenciones. Hablemos ahora de otra expresión. Cuando un grupo de expertos se reúne en un espacio determinado para dar cuenta de sus conocimientos, se le conoce a esto como mesa redonda. A diferencia de realizar una mesa redonda en clase, en esta son expertos. Cuando lo hacemos en clase es más una mesa en común, donde todos tenemos un mismo nivel de conocimiento. Hablemos ahora del panel. Aquí, un grupo de especialistas en diferentes disciplinas abordan un tema de manera informal, con el objetivo de divulgarlo o hablar sobre las problemáticas alrededor de él. Para ya acabar todo este gran paseo de la oralidad, recordemos entonces que hablar no es solo hablar. Logramos ver que hay diferentes elementos que comparten la oralidad que no necesariamente son aparte de la lingüística, sino que se tiene en cuenta todo lo que ocurre alrededor de nosotros y lo que ocurre con nuestro cuerpo en sí mismo. Y todas esas intervenciones, todas esas postulaciones cambian, alteran, modifican y dan significación a nuestro mensaje. También se evidenció que a diferencia de la escritura, la oralidad es muy volátil. Todo pasa in situ, todo es del momento. Es por eso que más que intentar decirlo todo perfecto o memorizar estructuras, lo realmente importante es tener en cuenta los elementos que atañen a la oralidad para poder dar nuestro mensaje de una forma precisa. Sin más, mi nombre es Santiago Franco y les voy a decir qué actividad les propongo para ensayar un poco esta vaina de la oralidad. Primero, escojan un tema que les guste, un tema que ustedes conozcan muy bien, algo que realmente los apasione. Luego, pongan su teléfono al frente y grábense. Grábense, pero no pausen la grabación. Después de que lo preparen, de que hayan ensayado grabándose, escúchese, véasen, vean cuáles son las cosas que ocurren, qué pasó, qué no les gustó. Muéstrenselo a alguien también si quieren. Y de esta forma van a darse cuenta de muchas cosas que quizás no sabían en la forma en la que hablan, exponen y lo pueden mejorar. Creo que esa es mi tarea. Piensen un tema, estúdienlo muy bien, grábense 5 minutos y luego aprendan de lo que hicieron.